Estos están de... Bueno, buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos al Instituto y Ciudad, a quienes están presentes y a quienes están por Zoom, muchas gracias. Hoy estamos para presentarles el nuevo mapa del delito e informe de seguridad que elabora nuestro instituto desde el año 2016. Voy a sacar esto. ¿Se escucha un poco mejor? Y hoy contamos con la presencia de prestigiosos especialistas en el tema. En primer lugar, Nicolás Dalorzo, es licenciado en Ciencia Política, magíster en Políticas Sociales y doctor de la Universidad de Buenos Aires en Ciencias Sociales. Se especializó, por supuesto, en los estudios de políticas sociales y de seguridad pública. Es docente universitario y actualmente ocupa el cargo de secretario académico del Instituto Superior de Seguridad Aeroportuaria. A mi lado está Claudia Neira, es la legisladora porteña del Frente de Todos, es dirigente del Nuevo Espacio de Participación, es abogada, también docente de Derecho Penal en la Universidad de Buenos Aires. En este momento, como miembro de la legislatura porteña, preside la Comisión de Uso y Protección del Espacio Público y es además la vicepresidenta de la Comisión de Seguridad en la legislatura. Más allá está Silvia Larrufa, que es politóloga y doctora en Ciencias Políticas, es ex legisladora porteña, actualmente es secretaria de Articulación Federal de la Seguridad del Ministerio de Seguridad de la Nación, también docente universitaria, desde 1997 ocupó diversos cargos de gestión pública, siempre relacionados al tema del delito y en el ámbito nacional, provincial de la Ciudad de Buenos Aires. También participó como presidenta de la Comisión de Seguridad de la legislatura porteña en la sanción de 3 leyes que fueron la base del sistema de seguridad ciudadana. Leyes de seguridad, creación de la Policía Metropolitana y del Instituto de Seguridad Pública. En particular, voy a decirles que Silvia fue la primera directora del área de seguridad de nuestro instituto y fue quien elaboró nuestro primer mapa del delito en el año 2016. Y bueno, que una excelente compañera de trabajo dentro del instituto y amiga. Y bueno, finalmente nuestro moderador, que es nuestro director actual del área de seguridad dentro del instituto, Luis Duacastela Arbizu, es abogado, es consejero académico del Centro de Formación Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, fue defensor adjunto penal del Ministerio Público de la Defensa, fue fiscal en lo penal también, es miembro del Comité del Mecanismo Local para la Prevención de la Tortura de la Ciudad de Buenos Aires y docente de la Asociación de Pensamiento Penal APP. Bueno, nuestro instituto, como ustedes saben, es una organización no gubernamental que trabaja desde hace años en el marco de pensar, analizar e investigar sobre políticas públicas. Somos un grupo de profesionales especializados en diversas áreas y que nuestra intención como instituto es brindar espacios de discusión, de intercambio, para poder generar políticas públicas que ayuden a un mejor vivir a todos los ciudadanos de nuestra ciudad. Tenemos otras herramientas que están en nuestra página y ustedes podrán visitar, que esperemos que sean de utilidad. Yo le cedo la palabra a Luis para que ya iniciemos este debate o esta presentación y escuchar las opiniones de los panelistas que hoy nos acompañan. Bueno, buenos días, muchas gracias a todos por estar presentes. Hoy vamos a presentar el segundo informe de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, que incluye el periodo 2016-2018, es decir, el periodo de vigencia de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, estos 5 años que han transcurrido. Esta tarea de elaborar el informe de seguridad y el consecuente mapa del delito, que se puede ver en la página del Instituto de la Ciudad y que luego al final de la charla vamos a
mostrarle cómo funciona. Es una tarea, como toda tarea intelectual, colectiva, porque nosotros no descubrimos nada nuevo, sino que trabajamos en base a información e investigación que otros hicieron. En el caso particular de este informe, hemos continuado con la estructura que la licenciada Silvia Larrufa le dio al primer informe de seguridad 2016-2018, además de una razón de coherencia lógica entre un informe y otro, respecto de facilitar su comparación, por la calidad de aquel informe, que por primera vez reunía información de distintas fuentes, es decir, no solo la información que proporciona la policía de la ciudad, el informe de seguridad y el mapa del delito de la página, sino también información que surge de los distintos informes de conflictividad que elabora el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires. Particularmente nos falta el 13º informe, que a fecha de cierre de nuestro trabajo no estaba publicado de la Fiscalía, con lo cual parcialmente nos faltan datos de conflictividad urbana del año 2020 para nuestro trabajo. Informes del Sistema Nacional de Información Criminal, información de la Unidad Fiscal Especializada en Mujeres, Género, de la Procuración General, informe de la Dirección de Estadísticas del Consejo de la Magistratura de la Nación y de la Dirección de Estadísticas del Consejo de la Magistratura de la Ciudad, y con esto hemos podido conformar un verdadero informe de seguridad que abarque toda la conflictividad en materia de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Tras esta pequeña introducción, quiero darle la palabra a la licenciada Silvia Larrufa, que fue quien diera los primeros pasos y me dejara la vara muy alta para continuar con este trabajo en el Instituto de la Ciudad. Silvia. Muchas gracias, Luis. Buenos días a todas y a todos. En primer lugar, un minuto para agradecer por haberme invitado a participar de esta actividad. Como dijeron tanto Marta y Luis, tengo mi corazón puesto en esta organización que ya cumple 5 años de existencia. Seguramente ustedes saben lo dificultoso que es para un proyecto de estas características nacer, sostenerse y mejorar año a año, así que quiero felicitar, por supuesto, a una amiga, pero una gran profesional, la doctora Marta Bamonte, por la tarea que lleva adelante como presidenta de iCiudad, un proyecto colectivo que nace con la convicción de poder generar información de calidad para que la gestión pública tome decisiones en base a evidencia empírica y análisis crítico sobre esa realidad. Destacar, por supuesto, la tarea que hace Luis Duacaster al frente del departamento, de la dirección de seguridad. Hace muchos años que nos conocemos, entonces siempre nos halagamos, pero sé que efectivamente lo sentimos. Trayectorias diversas desde el derecho y desde las ciencias sociales nos han encontrado muchas veces para intentar mejorar la calidad de la seguridad pública y de la justicia en la ciudad de Buenos Aires. Y quiero hacer un reconocimiento especial a alguien que está detrás de cámara, a un joven estudiante de ciencia política que conocí en el ámbito laboral, a quien invité a comprometerse con los temas de seguridad. No solo participó desde el inicio como voluntario en iCiudad, sino que aún hoy es parte importante de la elaboración de este segundo informe 2016-2020 sobre la seguridad pública en la ciudad. A este respecto, a mí me gustaría señalar que es fundamental que la información que generan los estados sea de acceso público. Eso nos ha permitido, en base a todas las fuentes que ya describió el doctor Duacastela, poder elaborar estos informes.
llevar 4 años de evolución nos permite encontrar determinadas tendencias. Y esas tendencias y esos análisis debieran servir para que los gobiernos puedan desarrollar públicas más allá de una impresión sensorial que puedan tener quienes toman decisiones. Este es un informe que muestra que hay una tendencia en torno a la distribución de la violencia en la ciudad de Buenos Aires. Son las comunas de la zona sur las que concentran la mayor cantidad de homicidios cada 100.000 habitantes. Y esa tendencia, que incluso puede arrastrarse con anterioridad al 2016, ahora sí. Esa tendencia no se revierte con las diferentes estrategias de seguridad que se han dado los gobiernos en la ciudad de Buenos Aires. Siempre es la misma relación. Alrededor de 3 de cada 4 homicidios que ocurren en la ciudad de Buenos Aires se dan en la zona sur de la ciudad, comunas 1, 4 y 8 fundamentalmente, aunque la 7 y la 3 ahí siempre están también entre las que concentran más homicidios. Cuando los miramos por barrios, están ahí, por eso aparece quizás la comuna 7, Flores aparece fuertemente, y entonces ahí es donde nos tenemos que preguntar qué estrategias nos podemos dar, porque conocemos ya la lógica de la violencia en la ciudad de Buenos Aires y determinadas tendencias. Es fundamental que el mapa del delito de la ciudad, que elabora la policía de la ciudad y el resto de las fuentes a las que hizo referencia Luis, el informe de conflictividad que elabora el Ministerio Público Fiscal, el informe sobre femicidios que elabora la UFEM, un informe sobre homicidios dolosos que solía llevar adelante el Consejo de la Magistratura de la Nación, den cuenta de cuál es el rol de las armas de fuego al momento de ocurrir determinados delitos y fundamentalmente en homicidios y femicidios, porque eso nos puede permitir pensar estrategias que superen la cuestión de la presencia policial o de las cámaras de seguridad, que son herramientas importantes al momento de implementar estrategias de prevención del delito y también para la investigación criminal, pero que claramente, si hay determinadas tendencias que se sostienen, demuestran que tienen un techo en su eficacia y hay que pensar nuevas ideas. También es importante que podamos conocer en torno a los robos cuáles son los elementos que se roban con mayor habitualidad. Por ejemplo, la pandemia nos muestra en todo el país que se empezaron a robar muchas más bicicletas de lo que históricamente ocurría. Entonces ahí tenemos una información que podría colaborar con que los gobiernos piensen cómo desarmar esos mercados ilegales de ventas de bicicletas robadas, porque si no vamos a estar siempre corriendo detrás del problema. Está muy bien que la justicia investigue y encuentre quién es el responsable de tal o cual robo y que le podamos devolver a su propietario ese bien, que es el esquema ideal, pero efectivamente eso va a seguir ocurriendo y puede haber una próxima víctima si no vamos hacia ese mercado. O muchas veces la conflictividad está dada por cuestiones de infraestructura o de lógica comercial o productiva. Y entonces es ahí, con esta información, que para quienes estamos en la gestión pública es casi imposible tomarnos en trabajo de realizar. Por eso es tan importante que las universidades, que los centros de estudios de calidad como iCiudad elaboren, se tomen su tiempo para encontrar estas tendencias. Obviamente que cuando ocurre un fenómeno espontáneo y por fuera, los estados tienen algunas herramientas para ese análisis puntual. Pero para ver tendencias lógicas, encontrar las causas
que generan esas situaciones, se requieren investigaciones con más tiempo que el que tiene la gestión pública. Pero cuando está ese informe elaborado, quienes tenemos la responsabilidad de elaborar políticas públicas, podemos pensarlo de mejor forma. E incluso algo que todavía es un desafío para quienes tenemos esa tarea, que es pensar la seguridad en un sentido integral. Y entonces desarrollar estrategias que no implementa ni diseña los ministerios de seguridad, sino que el Ministerio de Seguridad le reclama a desarrollo social, a infraestructura, a desarrollo productivo, porque cambios en infraestructura, en la integración de la economía informal a los centros comerciales, bajan la conflictividad, disminuyen los delitos, y no fue ni con presencia policial, ni con una cámara de seguridad, ni aumentando una pena determinada que se logra ese objetivo. Es decir, transversalizando la mirada de seguridad hacia todas las agencias estatales. Este informe en particular tiene además la posibilidad, o tuvo la posibilidad de incorporar un aspecto de la política criminal de la ciudad que no estuvo en el primer informe, que es la incorporación de la facultad de perseguir e investigar el narcomenudeo en la ciudad de Buenos Aires desde el 2019, que obviamente va a impactar mucho en las conclusiones cuando ya pasen otros 2 o 3 años de vigencia de esa facultad. Seguramente también permitirá al Ministerio Público Fiscal repensar algunas de sus decisiones en materia de persecución, que haga mucho más inteligente el uso de los recursos públicos para garantizar que la persecución de ese tipo de delitos finalmente redunde en lo que todas y todos queremos, es que cada vez haya menos consumos problemáticos de sustancias que están prohibidas o ilegalizadas, y no que haya una acumulación de causas que terminan en archivo, o aumento de la población carcelaria que no recibe el tratamiento que está pensado, al menos teóricamente, en los convenios internacionales y en nuestra Constitución Nacional, que rigen la elaboración de estas políticas públicas. Así que de nuevo, Marta, muchísimas gracias por la invitación. Luis, felicitaciones, porque este segundo informe supera enormemente a todo lo que ya habíamos hecho, así que muchísimas, muchísimas gracias. Buenos días. Gracias, Silvia. Bueno, ahora le voy a pedir que nos dé su opinión Nicolás Dalorzo, investigador del Instituto Gino Germani, especializado en temas de seguridad, con quien hemos compartido también algunas preocupaciones respecto del rol de la policía, de las violencias en general y de la distribución de esta violencia dentro de la ciudad de Buenos Aires. Para mí es un honor presentarlo, valoro mucho su trabajo y me gustaría, Nicolás, que nos des tu opinión. Hola, bueno, buenas tardes a todos y a todas. Agradezco muchísimo la invitación del doctor Luis Dúa Castela. En primer lugar, lo que corresponde, por honestidad intelectual y académica, es felicitar por el informe hecho. En segundo lugar, invitar a todos a poder leer el informe, porque es muy rico, es imposible poder resumirlo brevemente en esta presentación. Entonces las presentaciones, como deben serlo, tienen que ser una invitación a la lectura para poder seguir profundizando estos temas. Entonces agradezco la invitación, que para mí es un honor, felicito el trabajo, invito a su lectura. Lo que yo quería destacar, algunos elementos muy breves y muy destacados que se pueden ver de un informe que tiene el gran valor de poder reunir datos de distintas fuentes
a lo largo de 5 años, en esta ciudad. Y lo que a mi criterio, en primer lugar, sobresale es que vivimos en una ciudad muy desigual. Muy desigual, es decir, es una ciudad en donde se distribuyen desigualmente las violencias, donde se distribuyen desigualmente los dolores, donde se distribuyen desigualmente, y esa distribución, los delitos, los hurtos, los homicidios, los incidentes viales, digamos, la conflictividad urbana, y donde está desigualmente distribuido también los recursos estatales para poder mitigar esas violencias, para poder perseguirlas, para poder resolverlas, para poder encauzarlas. Y no es casual, a mi criterio, que esa desigualdad también sea consistente con otras desigualdades que tiene la ciudad, con desigualdades de recursos materiales, simbólicos, de presencia estatal, de distintos tipos de recursos, ¿no? Entonces, los que aspiramos a una seguridad democrática, popular, anclada en los derechos, no podemos no plantear estos elementos en primer lugar. Después quería plantear que también lo que muestra este informe, a mi criterio, o mi lectura, es que es una ciudad que hay dos elementos o dos conceptos que le dio la espalda, ¿no? Uno es el espacio público y otro es al cuidado. O sea, la ciudad es una ciudad que claramente, digamos, tiene una conducción política que digamos, no es casual que en este momento también se esté pensando en privatizar los espacios públicos en favor de los negocios inmobiliarios, y yo creo que tiene una íntima ligazón al tipo de ciudad que se forma y a la política de seguridad y a los problemas de seguridad que tiene esta ciudad. Y eso se puede ver cómo se distribuyen desigualmente las violencias, en dónde se piensan invertir recursos públicos y privados para el desarrollo inmobiliario, cómo eso está vinculado también con los recursos, digamos, con la falta de acceso a la vivienda, al hábitat público, al hábitat, perdón, y a los espacios públicos de recreación y ocio. Y eso hace también a pensar una ciudad, un modelo de ciudad que piensa en una vida privatizada, donde la responsabilidad sobre garantizar la seguridad también recae en el esfuerzo personal, familiar, comunitario y en la suerte individual digamos, en una suerte de meritocracia inversa, ¿no? Entonces, entonces quería como poner estos elementos. Después quería decir algunas palabras sobre las fuentes que componen este informe, que como se plantearon son diversas, son públicas, tienen distinta producción y es un gran valor poder ponerlas en conjunto, pero creo que algunas de esas fuentes, y como lo plantea muy bien el informe, tienen limitaciones, ¿no? Entonces nos gustaría saber más, por ejemplo, sobre las circunstancias, sobre las violencias contra las mujeres, en qué momentos del día suceden, en qué espacio, si es en el espacio público o en el espacio privado, qué protecciones se dan en un lado y en el otro. También necesitaríamos saber más sobre las lesiones que producen los incidentes viales. Necesitaríamos saber más sobre, digamos, sobre otros delitos que producen un enorme daño social, porque hay delitos económicos que se producen en esta ciudad, particularmente en la Comuna 1 también, que es donde está el centro financiero más importante del país y donde, si pensamos en una mirada de los mercados ilegales, tenemos que pensar que gran parte de la fuga de capitales en este país
se consolida o tiene un eslabonamiento muy importante en este centro financiero y económico del país. Y paradójicamente, en esa misma comuna está la Villa 31, digamos, y donde tenemos la mayor tasa de homicidios cada 100.000 habitantes de la ciudad. Y esa tasa de homicidios también sería muy interesante ahondar en cuáles son las circunstancias que lo plantea el informe, las principales circunstancias en donde se producen esos homicidios, que son venganzas, riñas. Entonces sería interesante también poder hacer un trabajo por ahí de otras características que pueda complementar este informe, pero son todos elementos que hacen que cambie la mirada estatal sobre las políticas públicas que nos tenemos que dar. Porque no es lo mismo diseñar políticas públicas pensando en una tasa de homicidio que triplica, digamos, la media de la ciudad en un barrio que en otro. Y tampoco es lo mismo la política pública que nos tenemos que dar si tenemos un diagnóstico que piensa que esos homicidios se producen en ocasión de robo de personas desconocidas, que cuando vemos los datos, como están en este informe, que son generalmente en acontecimientos donde víctima y victimario se conocían previamente, donde hay una ocasión de riña o de venganza. Entonces, eso cambia las miradas y es muy importante que estos informes con evidencia empírica puedan poner en cierta tensión ciertos sentidos comunes instalados sobre la cuestión de la seguridad que circulan muy habitualmente en la prensa, pero también en muchos decisores de política pública. O esos decisores de políticas públicas que están solamente interesados por qué es lo publicado en los medios de comunicación. Entonces, eso hace que la política pública no se pueda sostener a lo largo del tiempo con diagnósticos fiables y consistentes. Entonces, aplaudo la iniciativa de este informe, que ya es un segundo informe, que recoge una tradición. Invito a seguir consolidando esos datos para poder tener series históricas, un poco lo que nosotros también hacemos desde el Observatorio de Seguridad del Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires. Me parece importante incorporar también otra cosa y valoro esto, que me había olvidado de decir, poder incorporar en próximos informes, si así el gobierno de la ciudad lo logra publicar y cumplir la ley, el uso de arma de fuego por parte de las fuerzas policiales, que es una deuda que tiene en materia normativa el gobierno de la ciudad de dar cuenta de esa información y que es fundamental cuando vemos casos como el de Lucas, que es un caso tremendo, pero no es una excepción, sino que es un modus operandi de la fuerza de seguridad y que es un caso extremo, pero no por eso nos debe llevar a pensar que es un caso excepcional. Estamos en presencia de modus operandi sistemáticos de la policía de la ciudad por distintas evidencias que encontramos, pero que necesitamos ahondar más para poder seguir abonando esta hipótesis o, en su caso, refutarla. Pero el silencio y la opacidad de estos datos por parte del gobierno de la ciudad nos hace temer que lo que denuncian múltiples organismos de derechos humanos sea lo cierto y lo que esté sucediendo. Y eso se lamenta en vidas y en violencias de los sectores más vulnerados de nuestro pueblo. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias, Nicolás. Siempre muy buenas tus intervenciones. Bueno, ahora vamos a continuar con la presentación de este informe con la palabra de la diputada Claudia Neira, que es legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, vicepresidenta de la Comisión de Seguridad, y que particularmente en estos años 2019 y 2020, y aún el 2021, ha estado trabajando fuertemente en lo que es la policía de la ciudad, el control sobre la policía de la ciudad, o mejor dicho,
la falta de control sobre la policía de la ciudad, y el incumplimiento de distintas normas que componen el sistema integral de seguridad de la ley de la ciudad. Claudia, te doy el micrófono y muchas gracias por venir. Gracias, Luis. Bueno, en primer lugar, no quiero dejar de felicitar al Instituto Ciudad por el enorme trabajo que hacen, a Marta, a Luis, a Silvia como precursora. Así que, y a todo el equipo, ¿no? Me parece que es importante porque, y ahora ya yendo al tema de seguridad, porque en materia de seguridad hay una gran carencia de un debate que salga de los falsos discursos, de las falsas antinomias, de estos discursos donde parece que hay un sector de la política o un sector político que no está interesado por los temas de la seguridad. Y la verdad es que creo que hay que revitalizar los espacios que debaten seriamente la política de seguridad, llevando al plano del debate serio, institucional, propositivo, analítico, y saliendo de los discursos fáciles, maniqueos que tan mal nos hacen. Así que eso, en primer lugar, agradecer por el aporte que nos hacen día a día a quienes queremos dar este tipo de discusiones para tener una mejor política pública en materia de seguridad. En segundo lugar, me parece que este informe particularmente es un informe que viene a hacer un aporte muy importante, porque si bien el mapa del delito en la ciudad es un avance en materia de un diagnóstico, como decía Silvia, para poder diseñar mejores políticas, nosotros entendemos que es un mapa del delito incompleto. Es un mapa del delito incompleto porque básicamente lo que se hace es acotar, como bien señala el informe del instituto, a delitos determinados, homicidio, hurto, robo, y además acotar también las fuentes, solamente ceñirse como fuente al Ministerio Público y a la Policía de la Ciudad. Cuando la Ley de Seguridad Pública define, detalla una cantidad de fuentes a las que se debería recurrir y no se recurre para poder completar el mapa del delito, y que no suceda lo que sucede en la ciudad, que es que la información con la que se cuenta para diseñar mejores políticas públicas es una información que está acotada y que está atravesada por una cifra negra del delito, sobre todo en delitos contra la propiedad, que nosotros creemos y venimos insistiendo desde la legislatura que debería ser un motivo de trabajo, de pensar, de reflexionar cómo hacer para poder quebrar esta cifra negra y contar con la información adecuada, sobre todo en los delitos contra la propiedad. En ese sentido, nosotros venimos debatiendo algunas propuestas que tienen, por ejemplo, que ver con los hurtos y los robos de celulares, donde debería incorporarse la tecnología, convenios para los cuales está autorizado el gobierno de la ciudad, el Ejecutivo, para realizar con distintos organismos, por ejemplo, podría hacerlo con el ENACOM, para poder incorporar aquella información de los hurtos y de los robos de celulares con la que no se cuenta porque la gente cansada ya no hace la denuncia, pero que existen mecanismos para poder completar esa información y quebrar la cifra negra. Hoy por hoy, por ejemplo, se están devolviendo los celulares robados. Esto lo estuvimos conversando en algunas oportunidades con Luis también, porque estamos viendo que se devuelven, se les reintegran a los propietarios los celulares robados, sin que en ningún momento se haga un trabajo de incorporar al mapa del delito dónde fueron robados esos celulares. Muchos de esos casos ni siquiera fueron denunciados. Y no sería muy difícil, mediante una declaración jurada, poder incorporar con otro mecanismo esta información.
Así que esto es un punto que a mí me parece que es importante porque lo que también está haciendo el instituto con este informe es darle una mirada al mapa del delito que incorpora fuentes que el Estado no incorpora, incorpora análisis que el Estado no incorpora y llega a conclusiones también que el Estado no incorpora. Por ejemplo, como bien lo decía Nicolás, la evidencia de la desigualdad en materia de seguridad que tenemos en la ciudad de Buenos Aires cuando leemos el mapa del delito con alguna mirada que incorpora otras fuentes, otros análisis, como lo hace el instituto en este caso, y que nos permite ver que, por ejemplo, una comuna como la Comuna 1 es la comuna destinataria de todas las violencias, inseguridades, de una manera muy diferencial respecto de otras comunas, ¿no? Tenemos la Comuna 1, la Comuna 4, la Comuna 7, digo, para mirar, pero si miramos, por ejemplo, la Comuna 7, inclusive tiene indicadores en este aumento del 21% que se han tenido de 2019 a 2020, muy por debajo de lo que es la Comuna 1, sobre todo en materia de homicidios, que es el delito en el cual no hay cifra negra, que me parece que nos permite poder analizar con más claridad. Y esto también da una respuesta a la respuesta política limitada y de alguna manera me parece que absolutamente infundada del Ministerio de Seguridad cuando plantea que el aumento en los homicidios del 21% obedece y sobre todo cuando uno plantea esta relación con la vulnerabilidad de los barrios, como claramente queda en evidencia en este informe que se aporta desde el instituto, se plantea, bueno, pero esto tiene que ver con que son comunas, son barrios vulnerables, básicamente, están dentro de las comunas, la violencia se aloja en los barrios vulnerables donde están las fuerzas de seguridad nacionales y no las de la ciudad. Y bueno, vemos que la comuna con peores indicadores es la Comuna 1, donde no tenemos presencia de las fuerzas nacionales, donde vemos que en la Comuna 4 no está limitado en absoluto a la 21-24, donde ahora también ha habido el traspaso, y vemos que en la Comuna 7 el aumento ha sido de la mitad que lo que ha sido en la Comuna 1, donde vemos que, por ejemplo, en la Villa 31 hubo un aumento del 7%, que no se explica de esta manera porque no hay fuerzas nacionales. Entonces, bueno, me parece que cuando uno analiza críticamente y con datos, esto no tiene ningún tipo de relación con la realidad. Pero además es necesario poder clarificar que las fuerzas nacionales se encuentran en esos barrios, se encuentran básicamente hoy en el barrio Richardelli, en la 1114, de una manera absolutamente, digamos, a partir de la voluntad del Ejecutivo porteño de no asumir la soberanía, la autonomía en materia de seguridad en un barrio de la ciudad de Buenos Aires. Cosa que yo, como legisladora de la ciudad que defiendo la autonomía, vengo discutiendo enfáticamente, porque básicamente el operativo Cinturón Sur lo ha derogado el propio Mauricio Macri en el año 2017 junto a Patricia Bullrich, planteando que, hecho el traspaso de la Policía Federal a la ciudad, no tenía ningún sentido más, ni se podía fundar de ninguna manera que existiera ningún territorio de la ciudad donde haya de manera principal, donde se encuentre de manera principal una fuerza nacional, porque eso vulneraría la autonomía y que el rol de las fuerzas nacionales pueden ser subsidiarios al rol de las fuerzas nacionales. Decreto de Mauricio Macri de 2017 que no solo no se cumplió, sino que hoy se discute y se niega a la ciudad sistemáticamente no ya a adoptar la responsabilidad de forma principal y sostener, obviamente, un apoyo de la Gendarmería para lo que es el narcotráfico y la problemática más compleja que es para lo que debería estar en la 1114, sino que hay una absoluta voluntad de no tener
presencia en el barrio Richardeni, en la 1114, de no tener un solo efectivo, de resignar autonomía, de resignar soberanía y de ni siquiera contestar el 911. Hoy, en la ciudad de Buenos Aires, en un barrio, el 911 lo atiende las fuerzas nacionales, y si hay un problema con ruidos molestos o con violencia de género, va la gendarmería, digo. Entonces, para que se entienda que si hay problemas también con la inseguridad en la 1114, es porque también la Gendarmería, en lugar de poder estar abocada con sus recursos a los delitos para los cuales debería estar llamada, que son los delitos complejos, está atendiendo al 911, ¿no? Digo, entonces, bueno, me parece que estas son cuestiones que es necesario que se aborden con seriedad. Por eso nosotros creemos que los debates en materia de seguridad tienen que darse con datos, tienen que darse en el plano del debate de las ideas, no en el debate de las descalificaciones por las ideas del otro, sino en la convicción de lo que queremos construir todos y todas es una ciudad más equitativa, más igualitaria, también en materia de políticas de seguridad. Así que muchas gracias y bueno, estamos siempre trabajando en conjunto. Gracias, Claudia. Bueno, ahora vamos a hacer dos cosas. Mientras se anotan los que quieran hacer preguntas en el chat, yo voy a mostrarle tanto el informe de seguridad, que lo van a poder consultar en la página del iCiudad, como el mapa interactivo del delito que nosotros elaboramos y algunas de sus características. Bueno, aquí tenemos el mapa interactivo del delito. Este mapa refleja, en este momento está reflejando los homicidios del año, que no sé si es 2019 o 2020, a ver si podés bajar, 2020, en la ciudad de Buenos Aires, por comuna. Ahí vemos, por ejemplo, de lo que hablábamos de la desigualdad en las violencias, que la comuna 1 tiene 12,80 homicidios dolosos cada 100.000 habitantes, la tasa más alta de la ciudad, que triplica el promedio de la ciudad para este año 2020. Es decir, si nosotros profundizamos en esta información, lo van a ver en el informe de seguridad, y vamos a los barrios vulnerables, vemos que en los barrios vulnerables, en la Villa 1114, en la 2124, en la Villa 31, en la Villa 15 o Ciudad Culta, en la Villa 20, en INTA, Bermejo y así sucesivamente, si sumamos esos homicidios y los dividimos por la cantidad de habitantes que, según el propio informe estadístico de la Ciudad de Buenos Aires, viven en estos barrios vulnerables, esa tasa es de 28 cada 100.000 habitantes. Es decir, es muy grave la situación de inseguridad en los homicidios en esta zona. Esto lo van a poder ver en el informe de seguridad. En las conclusiones nosotros ponemos un cuadro de correlaciones entre distintos delitos y algunas circunstancias de la ciudad, y particularmente la correlación más fuerte que se da es la correlación entre homicidios y hacinamiento. Por hacinamiento entendemos la situación de más de 3 personas conviviendo por habitación. Esto es lo que la Ciudad de Buenos Aires considera hacinamiento. Son datos de la ciudad, nosotros no inventamos ningún dato. Tomamos los datos de la policía, tomamos los datos del informe estadístico. Esa correlación es de 0,87, es decir, que casi el 100% de las situaciones de homicidio se dan en situación de hacinamiento. Esto implica que el problema de los homicidios es un problema de seguridad, pero es un problema muy multicausal. Y no se trata solamente de la existencia de prevención de policía en la calle o de la gendarmería, como decía Claudia recién, en el barrio Richardelo. Se trata de políticas públicas de inclusión urbana, de inclusión social, de inclusión económica de quienes viven en esos lugares. Y en esto
más allá de que la función seguridad haya sido inconstitucionalmente delegada, porque la Constitución en el artículo 50 dice que es indelegable la función seguridad, en fuerzas federales, en la ciudad de Buenos Aires, en esos lugares, lo que indica hace 14 años que gobierna el mismo partido político y no ha logrado ninguna política de inclusión que permita disminuir esta cantidad de homicidios. Al contrario, si vemos la serie de 2016-2020, han crecido la cantidad de homicidios en estos lugares. También se puede, si podés marcar, desmarcar homicidios y pasar a robos y hurtos. Aplica ahora. Sí, marca todos. Todos. Bueno, habrán visto que tenemos los robos y hurtos diferenciados por el tipo de robo y hurto, de la misma manera que lo diferencia la información que brinda los datasets del gobierno de la ciudad. Volvemos a ver las comunas 1, en este caso se suma la comuna 3, que tiene la zona de 11, y la 4 como las comunas más inseguras, con tasas que superan ampliamente el promedio de la ciudad, que más que la duplican. Esto nos lleva a la misma situación. ¿Es la seguridad solo un problema de infraestructura, de medios, de recursos humanos, de cámaras, de dispositivos? ¿O la seguridad requiere un abordaje multicausal, como bien decían los otros panelistas? En este mapa del delito, para terminar con la presentación del mapa del delito, nosotros podemos correlacionar 3 variables: el delito, el tiempo, porque esto incluye de 2010 a 2020, a pesar de que el informe de seguridad es 2016-2020, y las comunas o barrios, y compararlas de la manera que querramos, no como el mapa de seguridad de la policía de la ciudad, que impide la comparación mensual, la comparación anual, la comparación de distintos delitos y la comparación de distintas comunas. Es decir, solamente son esos datos. Nosotros en nuestro informe de seguridad hacemos mención a esta distribución desigual, pero yo no les hablé de las comunas que tienen que son las mejores, y siempre son las mismas, las 6, las 12, y eventualmente extrañamente se suma en el informe general de seguridad la comuna 8, lo cual nos hace pensar que teniendo una tasa alta de homicidios, tenga una tasa tan baja de robos y hurtos, y ahí creemos que hay un problema de cifra negra por la imposibilidad de esos ciudadanos de acceder a los canales formales de denuncia. Y esto nos hace también llamar la atención al gobierno de la ciudad sobre la ausencia de cumplimiento del artículo 63 de la Ley de Seguridad Pública de la ciudad, el Sistema Integral de Seguridad Pública, que exige una encuesta de victimización para saber exactamente cuántos hechos delictivos se denuncian y cuáles no, y qué tipos son, y los perfiles de las víctimas, del que solo tenemos información de perfil de víctima en el caso de homicidio. Ya en el año 2020, por primera vez, se diferenció género. Antes era solo sexo, por el sexo que surgía del DNI de la víctima, y esta vez se ha diferenciado el género. De todas maneras, nosotros habíamos suplido esta falta de información con el informe de la UFEM. Finalmente, y bueno, pasa lo mismo con el femicidio, ¿no es cierto? Es decir, el 60% de los casos de femicidio ocurrieron en las comunas 1, 4 y 8. Es decir, 6 de cada 10 casos ocurren en esas comunas, donde están los barrios vulnerados. Entonces, creemos que reclamamos una seguridad pública en este informe, en nuestras conclusiones, que incluya todas estas cuestiones que hacen un abordaje integral y multicausal de la seguridad.
Con esto solamente quiero, porque lo había omitido al principio, me lo hizo acordar Silvia, agradecer a quienes colaboraron en este trabajo, a Lali Blanco, que tantas veces leyó, diseñó, rediseñó estos informes, y ha colaborado conmigo hasta en la organización de este evento. A Guido Leone, que hizo parte de la infografía del informe de seguridad, a Valentino Massiti, también voluntario, como mencionó, es quien mencionó Silvia, que ha trabajado muy fuertemente en los cuadros e infografía que tiene el informe, y también que ha trabajado en el mapa del delito, en la base de datos que alimenta este mapa del delito, que como ya le dije, recoge información de distintas y diversas fuentes. Bueno, aquí quiere hablar Aníbal Falivene, que es el subsecretario de Seguridad Ciudadana de la ciudad. Lo tenemos en... Hola, buen día. Gracias por la invitación primero y felicitaciones por el informe. La verdad que nos gustaría que más centros de estudios y universidades aprovechen los datos. Y bueno, y Ciudad es una de las pocas organizaciones que lo hace, así que felicitaciones por el esfuerzo, sobre todo sostenido en el tiempo, ¿no? Una primera salvedad era con respecto a la confección de nuestras estadísticas, que nosotros las llamamos gubernamentales, no policiales. En el gobierno de la ciudad actualmente, al menos desde 2016, toda la estadística criminal es auditada por las autoridades civiles y toda la publicación, tanto del informe como del mapa del delito, es una elaboración del gobierno civil, no es solamente policial. Con respecto a los comentarios, coincido con la mayoría. Tuve la oportunidad de trabajar en estos temas desde el 2011 hasta acá, colaborando desde la Corte Suprema con el primer informe de homicidios dolosos, hasta las distintas administraciones, desde la creación del Ministerio de Seguridad con Nilda Garré, hasta luego con Sergio Berni, con Cecilia Rodríguez, y después en 2016 con el gobierno de la ciudad. Y eso nos permitió tener una experiencia de 10 años trabajando con estos datos y entendiendo las objeciones de cada espacio y de cada representación. Y coincidimos que es más allá, obviamente, que la respuesta policial. Por eso entendemos que los procesos de urbanización de los barrios vulnerables es la verdadera solución de largo plazo a todas estas violencias. Y por otro lado también coincido, yo justo en Nación me especialicé en delitos económicos, y la dificultad para estos productos analíticos, que nuestro mapa es por puntos, es decir, están las coordenadas geográficas de cada hecho, era tal vez la escasa utilidad que daba para los delitos poderosos o para la criminalidad económica. Estamos pensando principalmente en lavado de activos, evasión de divisas, evasión impositiva, el uso de información privilegiada en mercados de capitales, que en general geográficamente iba a hablar poco, porque todo iba a estar concentrado posiblemente en la City financiera y no por cuadra con algo relevante para la población. Y por otro lado, en la ciudad, como un instrumento de policía de proximidad, le da poca utilidad al contenido de la información, y nos parece que sería más útil analizar esas criminalidades a través de los organismos especializados como Banco Central, WIF, AFIP y las agencias que tienen una información más precisa. Con respecto a la distribución de las violencias en los barrios vulnerables, coincidimos. Obviamente los datos hablan por sí solos, pero sí tenemos una mirada tal vez de largo plazo. Tomando los primeros trabajos que hicimos con Matías Bailone, colaborando con Zaffaroni en el 2011, con los datos de 2010 para hoy, vemos que hay una evolución en cada uno de los barrios. Entonces, en ese sentido, más allá de la política de largo plazo, de la organización de los barrios, pensamos que justamente que hay una evolución y los datos cada vez son más abiertos y más fáciles para interpretar. Nosotros ahí lo que le sugerimos para analizarlo completo es entender, por un lado, que es un mapa de puntos, ¿no?
coordenadas geográficas, más allá de tenerlo en un informe después ya analizado. Y por otro lado, se podría aprovechar la información que en su momento publicó la Corte Suprema y luego el Consejo, para ver una evolución de estos barrios, al menos de lo que está publicado, que es desde el 2010 al 2020. Y ahí nos va a poder dar una lectura si hubo una evolución o no. Y después, bueno, nosotros aprovechamos, agregamos el uso de arma de fuego, que nos habían sugerido en el informe anterior, así que les agradecemos esa salvedad. Y para la próxima edición, parte de lo que ustedes comentaban, en virtud de lo que comentaba el director anteriormente, obviamente con el caso de Lucas González, con mayor énfasis, pero ya lo veníamos trabajando con el CELS, es la publicación de los casos de violencia institucional y principalmente la diferenciación, que lo publica muy claramente el CELS, con respecto a que estas violencias se producen en general fuera de la Ciudad de Buenos Aires, en cuanto estamos hablando en cantidad, ¿no? En el cual es en la provincia de Buenos Aires cuando el personal policial está armado en su domicilio o entrando o saliendo de su domicilio, como pasa también en la mayoría de las fuerzas del país. Es una buena propuesta, lo vamos a intentar completar, pero sumándolo de provincia de Buenos Aires, más allá de la dificultad como ciudad de relevar todos esos datos. Y por otro lado, lo otro que vamos a agregar también son todos los casos vinculados a la política criminal sobre drogas, en el cual ahí, como saben, publicamos hace poco un convenio con el Ministerio Público Fiscal, y lo que nos parecía, que advertimos desde el primer informe, que debíamos hacer ese mapa en forma conjunta y con la autorización del Ministerio Público Fiscal y Poder Judicial, justamente para no perjudicar las investigaciones en curso, y por otro lado porque un mapa de puntos nos da la ubicación concreta de dónde está ese punto de venta, y es diferente a ponerlo en coropletas o en polígonos, como está este mapa, que no perjudica en ese caso la investigación, y pensamos que eso va a ser parte de la publicación del próximo año. Para no extenderme mucho más, dos salvedades más: la encuesta de victimización también se va a publicar en forma plurianual, desde que se hace hasta la muestra que se está haciendo ahora, que se suspendió por COVID, y se va a publicar también en la próxima aparición del mapa del delito. Y con respecto a 911, entiendo lo que nos comentaba Silvia, creo recién, con respecto a todos los... Claudia, perdón, los atiende la policía de la ciudad, y luego sí despacha el recurso más próximo, que en este caso en general es de gendarmería, con la salvedad de violencia de género, que las consignas por violencia de género dentro de Ricciardelli, Ilia y Rivadavia actualmente las está cubriendo la policía de la ciudad. Más allá de eso, perdón la extensión, les agradezco nuevamente el espacio y celebro que hagan este esfuerzo, ¿no? desde una ONG, el analizar los datos, y ojalá que otras universidades ONG lo puedan hacer, porque son pocas las que lo hacen. Así que muchas gracias. Aníbal, muchas gracias. Una sola pregunta, ya que has intervenido. El despliegue territorial de la policía, yo te lo he pedido por privado, aún no está disponible. Sí, ahí siempre hay opiniones encontradas, ¿no? En el gobierno, hasta qué punto de apertura de datos ofrecer a la población y cómo transmitirlo. Nosotros, y esto bueno, lo podemos ver internamente en reuniones de trabajo, tenemos una distribución muy abocada justamente a este análisis de datos, no solamente lo delictivo por sumarios, que es lo que se publica, sino también por incidencia de 911. Y el desafío está, que obviamente no está en la ley, no es obligatorio, en si todos los espacios coinciden en publicar justamente esta distribución de asignación de policías por cada uno de los territorios, por cada comuna, por cada barrio. Es un debate que se tiene que dar hasta qué punto abrir la información. Yo creo que se podría, que en lo personal soy aperturista de datos, pero también coincido con otras opiniones, que la Ciudad de Buenos Aires es la única que publica algún dato.
y eso nos hace estar muy lejos tal vez del momento, digamos, de la evaluación de la conveniencia o no por el dinamismo que tiene el dato. Entonces, si nosotros publicamos una foto de un día del año, ese despliegue, como ustedes lo van a poder ver si hacemos una reunión conjunta para que vean los sistemas, como es el control civil hoy, tiene un dinamismo tal diariamente que es difícil transmitir en una foto de un día y puede dar una mirada equivocada sobre la distribución real de los recursos, porque es muy dinámica. Bueno, muchas gracias por participar, ya lo han hecho el año pasado. Nos interesa mucho que quienes tienen a su cargo el diseño de políticas públicas nos escuchen, así que doblemente agradecido. Bueno, no, el agradecido soy yo, siempre del espacio, y siempre sí los invito, como dijeron ustedes mismos, a analizar los datos lo más objetivamente posible. Yo entiendo las diferencias en los espacios políticos, pues bueno, en mi caso soy un funcionario técnico que trabaja y trabajó con todos los espacios, y sí les pido entender que los técnicos lo que hacemos es trabajar sin esa diferencia política partidaria y tratar de enfocarnos en la solución del problema y no tanto en la calificación de la opinión, como dijeron al final. Aníbal, si me permitís un aporte, porque bueno, el tema del narcomenudeo para mí es una de las cuestiones centrales y sería bueno si van a armar el mapa con el Ministerio Público Fiscal que se puede identificar lugar de aprehensión de la persona procesada y lugar donde se descubre que hay venta, ¿no? Porque entiendo que si lo hacemos con la lógica de los demás delitos, solamente va a aparecer el lugar donde se aprehendió a alguien. Y estaría bueno tener toda esa información. Y a su vez, cuando pase el tiempo, que esté reflejado cómo termina la causa. Ya ahí, no tanto para evaluar delito y conflictividad, sino para lo que dije antes, evaluar la política criminal. Porque creo que esto es muy importante para la Argentina, no solo para la ciudad de Buenos Aires, repensar la política contra el narcotráfico y la intervención sobre narcomenudeo. Y la ciudad de Buenos Aires, especialmente con la trayectoria que tiene el Ministerio Público Fiscal, con sus informes de conflictividad, creo que podría ser un aporte, pero no quedarnos solo con esa primera instancia de la intervención en flagrancia, que es mayoritaria en materia de narcomenudeo, sino incorporar algunos otros elementos que después le permitan a las universidades y a las organizaciones de la sociedad civil pensar bien que incluso a lo mejor en un territorio de la ciudad está bien ese tipo de intervención y en otro no tiene resultados. Bueno, seguramente si estamos en la gestión no lo podemos ver claramente, pero estos informes sí, para eso se requiere la información. Así que perdón que me metí con la mirada técnica, pero realmente creo que ahí tenemos un desafío enorme para no malgastar recursos públicos, penales, policiales y de seguridad en la persecución de este delito. Así está pensado, estamos totalmente de acuerdo, ¿no? Yo esto lo planteé, es la evolución, justamente no solamente cuándo se produce el hecho, sino en cuánto tiempo se juzga y si ese caso fue correcto o no. Y bueno, así están los datos, es dónde se produce la detención, dónde era el lugar de venta y qué consecuencias tiene ese caso. Es decir, si hubo condenados o si hubo absolución, y a su vez en cuánto tiempo, que eso es lo más interesante para la ciudad, en el cual vamos a ver casos de muy rápida solución, un juicio abreviado o un juicio rápido, y una solución concreta tanto para el vecino que está esperando una solución como para el imputado que está esperando claridad y no una prisión preventiva de mucho tiempo. Y eso a nosotros nos gustaría, y lo vamos a hacer, como decían, en la amplitud de fuentes. Yo ahí diciendo técnicamente para robos y hurtos, la mayor proporción siempre va a ser de fuente policial para robos y hurtos, y el resto de las fuentes sabemos que cuantitativamente va a aportar poco, pero sí estamos de acuerdo, y así lo planteamos
en la última mesa de trabajo del SNIC, del Sistema Nacional de Información Criminal, la necesidad que los poderes fiscales y judiciales hagan el mismo esfuerzo que los poderes ejecutivos, de manera que se pongan al día con la legislación vigente e informen, en este caso, al Ministerio de Ciudad y Nación. Nosotros lo vamos a pedir desde Ciudad, desde la competencia que tenemos, para publicar justamente los datos que les vamos a solicitar. Nosotros lo vamos a hacer en el uso del artículo que nos da la ley del sistema integral. Pensamos que primero había que mostrar cómo trabajamos y para qué usamos los datos, para que, además de la obligatoriedad, generar credibilidad para qué lo vamos a usar, pero pensamos que en todo el país es una materia pendiente. Los poderes judiciales y fiscales no tienen la transparencia que tienen algunos poderes ejecutivos, y no publican ni le transmiten al Ministerio de Ciudad de la Nación la información que deberían hacer. Entonces, nosotros nos vamos a focalizar en esta parte de ampliar las fuentes, no tanto por cuándo se produce el hecho, que pensamos que ahí estamos muy bien en registración, y la encuesta de victimización complementa este subregistro, pero sí por qué pasa después. Y ahí vamos a poder sacar conclusiones sobre justamente las prisiones preventivas y cuánto el imputado y la víctima tienen que esperar una solución para su caso. Me parece que ahí está la clave en la necesidad de que todos los espacios tengan un consenso para una reforma judicial y fiscal orientada a la víctima, y no a esperar tanto tiempo para tener un dato o una solución. Aníbal, no quiero transformar esto en una interpelación, pero hay una pregunta de uno de los presentes que te la voy a reformular para respetando tu perfil técnico del que hablaste, ¿no? La pregunta dice: con relación a los mercados que surgen de lo robado, ¿por qué el Estado no realiza campañas públicas para combatirlo? Yo le voy a cambiar: si te parece adecuado a realizar campañas públicas para combatir los mercados ilegales de las cosas robadas. Sí, yo soy un partidario de insistir constantemente en la comunicación. Obviamente uno es una gota en un mar, más allá que tengo una responsabilidad de generación de política pública, no de la comunicación. En todos los gobiernos participamos, si bien antes en Nación era reservado, no público, siempre insistimos en lo mismo. Si la población sabe mucho más cómo cuidarse de algo o qué no hacer, más que nada por las consecuencias de que ese producto que está comprando tal vez viene de origen de un delito, y cómo contribuye con no comprarlo en evitar que se siga multiplicando. Sí, nos parece, nos pasó con los dos gobiernos, tanto con el de 2016 a 2019 como con el actual, que hay una oportunidad enorme para el ENACOM y sobre todo para las prestadoras de aplicar la ley vigente ya desde la época de Aníbal Fernández en su primera gestión a cargo de seguridad, de cumplir justamente en el bloqueo de las líneas y de los aparatos que son robados. Eso lamentablemente no tiene una ejecución real. Tiene una ejecución, pero no alcanza el volumen enorme de celulares que se roban en todo el país y en la ciudad. Y creo que ahí está la clave. Con el agravante hoy que a veces, o muchas veces ya, el robo del celular después termina en una estafa por vaciamiento de cuentas, por home banking, obviamente el vecino que sí tiene home banking, ¿no? Pero, o de cuentas de billetera virtual, y hoy un robo simple de un celular termina a veces en un daño económico de cientos de miles de pesos. Y creo que hay mucho para trabajar, tanto desde el Estado, desde ENACOM, pero principalmente desde las prestadoras, que me parece que tienen la principal responsabilidad, como con la industria bancaria y lo que llaman hoy fintech o financieras, no sé, electrónicas, para que bloqueen rápido las cuentas de las víctimas, antes que lo vacíen. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No, tampoco quiero abrir en este espacio la infinidad de discusiones que tenemos pendientes con el Ministerio. No, una sola cuestión muy concreta. Ahora que hablabas del tema del bloqueo de los celulares, a nosotros nos preocupa el tema del bloqueo de las netbooks que se están robando en los colegios. Nosotros tenemos el reporte de 8 colegios que han sufrido robos de computadoras en el margen de un mes.
De hecho, la legislatura por unanimidad votó una declaración de preocupación y demás. Y me parece que también es importante ver cómo se resuelve el tema del bloqueo de esas notebooks, porque sería, más allá de que yo creo que hay que encarar un plan integral de reformulación de la seguridad de los colegios porque quedó obsoleta para muchos colegios grandes que tienen jardines, que aún teniendo alarmas no son suficientes y demás, pero de vuelta con esta mirada que aportaba Silvia, o que aportaba Luis, ya no me acuerdo, el tema del bloqueo de las computadoras me parece que sería importante. Sí, coincidimos. Lo de los robos de computadoras en las escuelas no tiene que ser casualidad, hay una investigación en curso y seguramente es una organización con alguna información interna, porque se roban de a lotes, no es una computadora aislada, sino un bloque de un conjunto de máquinas. Y sí, lo decía del celular como el ejemplo más masivo, pero desde esas netbooks a, por ejemplo, bicicletas, a cualquier objeto que en general es robado frecuentemente, sin molestar a la población con registros innecesarios, nos parece que la clave está en la industria privada que dé mecanismos de algún código de registración que permita fácilmente, sobre todo las plataformas electrónicas, pedir al usuario que va a vender un objeto que no se sabe tal vez con certeza su origen, que tenga ese número de registración. Por ejemplo, en el cuadro de una bicicleta, hay modelos que actualmente tienen un código. Bueno, lo mismo sería bueno en todos los productos que tengan alguna forma de rastreo del código, con facilidad para no volver loco al usuario, que impida sobre todo a las plataformas esa reventa. Porque tal vez la microventa del microdelito es difícil de parar desde el punto de vista de la atomización que puede haber en toda la ciudad, pero en general hoy lo terminan vendiendo en algún mercado electrónico como Mercado Libre, Marketplace de Facebook. Y nos parece que ahí está, insisto en lo mismo, en la responsabilidad del privado de tomar medidas de prevención para requerirle al usuario que va a vender algo usado que tenga alguna justificación simple del origen de ese bien. Por ejemplo, en el caso de los celulares, solicitamos que fuera el email con claridad, que quedara bien registrado el equipo. Bueno, lo mismo se podría hacer con cualquier equipo, y en mi opinión personal, no del gobierno, es una responsabilidad que el privado tiene que ponerse con la mayor precisión posible. Nos parece que hay mucho esfuerzo ahí del sector privado que está pendiente. Bueno, muchas gracias, Aníbal. No tenemos más preguntas, ¿no, Lali? Bueno, nuevamente agradecerle a los que presenciaron esta presentación y a los panelistas que han venido, y darle la palabra a Marta para que haga el cierre. Bueno, simplemente agradecerles, la verdad que fue un debate interesantísimo. Me llevo un montón de dudas y certezas respecto de todo lo que hay que hacer para mejorar las condiciones de seguridad de la población. Todo lo que se puede hacer desde esta organización, estamos a disposición de quienes quieran colaborar en estos temas para profundizar, desarrollar y generar políticas públicas que nos permitan vivir un poco mejor. El lujo de tener a todos ustedes acá es impresionante. Estoy súper agradecida en nombre de todos los miembros del instituto. A todos los que están del otro lado, también muchas gracias por la participación, la atención. Aníbal Falivene también, gracias por participar y responder un poco a algunas cuestiones que teníamos pendientes con el área de seguridad del gobierno de la ciudad. Muchas gracias a todos, espero que nos veamos pronto y bueno, y acá estamos para lo que necesiten.